Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, 23 de noviembre. Estamos estudiando, como todos sabemos bien, el libro de los Salmos, pero antes de iniciar la reunión, vamos a encomendarnos con una oración y se ha ofrecido nuestro hermano Emiliano, desde Tacna. Adelante, Emiliano. En el nombre del Padre y del Hijo. Perdón, Emiliano, no se escucha, no se te escucha. No, no se escucha, Emiliano. Por lo menos yo no te escucho, no sé si otro compañero. Tampoco lo escucho. No se Tampoco lo escucha. escucho. No. No estamos escuchando. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. ¿Yo puedo leer? A ver, por favor. Ya. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia del Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Mary. Hermanos, entonces, buenas noches para todos y empecemos nuestra reunión. Estamos estudiando hace varias semanas el libro de los Salmos y si recordamos, nos quedamos la última vez el jueves pasado, leímos el Salmo 18, pero ya el tiempo nos había ganado y no hubo oportunidad de comentarlo. Entonces yo les propongo que leamos nuevamente juntos, alguien se ofrece, el Salmo 18. Recuerden que tiene ha tomado 4 diapositivas porque es un poquito largo, pero entonces lo leemos y ya entramos de lleno al comentario, al análisis. ¿Quién se ofrece? ¿Puedo leer? Claro, Carmela. Gracias. Salmo 18. Al director de coro de David, siervo del Señor, que dirigió al Señor las palabras de esta canción el día en que el Señor le salvó de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo pues: Yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador, Dios mío, mi roca de refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte digno de alabanza. Invoco al Señor y quedo libre del enemigo. Me cercaban lazos mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían lazos del abismo, alcanzaban redes de muerte. En el peligro invoqué al Señor pidiendo socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi clamor, mi grito de socorro llegó a él, a sus oídos. Tembló y retembló la tierra. Se tambalearon los cimientos de los montes estremecidos por su furor. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz y arrojaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, con nubarrones bajo los pies. Volaba cabalgando en un querubín, planeando sobre las alas del viento. Se puso como un velo, un cerco de tinieblas, como tienda un oscuro aguacero y nubes espesas. Ante el resplandor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas, mientras el Señor tronaba en el cielo. El Altísimo lanzaba su voz, forjaba sus saetas
y las dispersaba, multiplicaba sus rayos y los esparcía. Apareció el cauce del mar y afloraron los cimientos de la tierra ante tu bramido, Señor, ante el resuello furioso de tu nariz. Desde arriba alargó la mano y me agarró y me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de enemigos poderosos, de adversarios más fuertes que yo. Me asaltaba el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. El Señor me pagó mi rectitud, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me alejé de mi Dios, porque tuve presente sus mandatos y jamás rechacé sus preceptos. Mi conducta ante Él ha sido irreprochable, guardándome de toda culpa. El Señor recompensó mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Con el leal eres leal, íntegro con el hombre íntegro. Con el sincero eres sincero y sagaz con el astuto. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos altaneros. Tú, Señor, enciendes mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Contigo corro con brío, con mi Dios asalto la muralla. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es acrisolada, escudo para los que se refugian en Él. Porque Dios, ¿por qué? ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? El Dios que me ciñe de valor y hace irreprochables mis caminos, me da pies ligeros como de cierva y me asienta en sus alturas, adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar el arco de bronce. Me prestaste tu escudo salvador, tu derecha me sostuvo y tu triunfo me engrandeció. Ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no volví hasta haber acabado con él. Los aplasté y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a mis agresores, pusiste en fuga a mis enemigos, reduje al silencio a mis adversarios. Pedían auxilio, nadie los salvaba. Clamaban al Señor, no les respondía. Los trituré como polvo de la plaza, los pisé como barro de la calle. Me libraste de las contiendas del pueblo, me pusiste al frente de las naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo, por mi fama se me sometían. Los extranjeros me adulaban, los extranjeros se desmoralizaban. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró del enemigo, me levantó sobre los que resistían y me libró sobre el hombre violento. Por eso te daré gracias ante las naciones y cantaré, Señor, en honor a tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey. Fuiste fiel con tu ungido, con David y su descendencia para siempre. Gracias, Carmela. Miren, el salmo es un poquito largo, pero también muy lindo, muy cargado. Miren, empieza hablándonos de David. Se supone que el autor es David, dice el director de coro, de David, siervo del Señor, cuando
lo salvó de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, ¿no? Ese es un hecho histórico y podría hacernos pensar, como nos gusta a varios, ¿no? A mí en particular, no, pero sé de varios que les encanta, ¿no? Que identificar si es un salmo de David o no, como que le cambiara algo. Realmente pareciera que sí, pero por detalles que vamos a ver en un ratito, no sé, si fuera David el que lo escribe, es que se olvidó de lo que le pasó, ¿no? Vamos a analizarlo, pero es un detalle más histórico y apuntaría más a si David es realmente el autor del Salmo o no. Les digo, por párrafos parece que sí, y por párrafos parece que no. Al final no importa, es una oración y es una tremenda oración. ¿Qué cosa vamos viendo? A ver, si la pregunta es ¿qué tipo de salmo es? Creo que la respuesta va siendo un poquito variada en la medida en que vamos avanzando, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Y Elsa? Buenas noches. Sí, adelante. No, parece que se abrió el micrófono. ¿Alguien que quiera comentarnos? ¿Dar un alcance? ¿Qué tipo Es de un salmo salmo es? como de agradecimiento. Claramente, ¿no? Claramente. Al comienzo, yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador, mi refugio, mi escudo, mi baluarte. Invoco al Señor y quedo libre del enemigo. En el peligro invoqué al Señor, desde su templo escuchó mi clamor. Entonces sí, como dice nuestra hermana, empezamos viendo el agradecimiento del hermano que está haciendo la oración, ¿no? Le agradece al Señor su protección. Luego miren, en el párrafo de la segunda columna, acá, nos pinta a un Dios que pareciera ya no es ese Dios amoroso, ese Dios pura misericordia, ¿no? Ese parrafito que empieza acá, en el peligro, invoqué al Señor pidiendo socorro a mi Dios. ¿Y qué nos dice? Desde el templo escuchó mi clamor. O sea, el grito del orante fue tan grande que nos dice, el Señor me escuchó. Y a partir de ahí, ¿qué sigue diciendo el, 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 el hermano salmista, el que hace la oración? Dice, tembló y retembló la tierra. Se tambalearon los cimientos de los montes estremecidos por su furor. De su nariz, ¿de la nariz de quién? De la nariz de Dios. Se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz y arrojaba carbones encendidos. Miren, ¿quién puede respirar tan fuerte que de su nariz alza una humareda? Que ni un toro, ¿no? Al toro nos imaginamos cómo bota cuando está molesto y agredido, pero acá es mucho más. De su boca un fuego voraz, carbones encendidos, es como un dragón, ¿no? Un dragón en la imagen que podamos tener. Y luego dice, en el último párrafo de esta primera diapo, inclinó los cielos. ¿Quién? Dios. Dios inclinó los cielos y bajó con nubarrones bajo los pies, volaba cabalgando un querubín, en un ángel, planeando sobre alas del viento. Se puso como velo un cerco de tinieblas. Entonces miren la imagen de Dios que el Salmo nos está presentando. ¿No? Es largo y es interesante. Miren, si seguimos, el Señor tronaba en el cielo, forjaba sus saetas y las dispersaba, multiplicaba sus rayos
y los esparcía. Y sigue en ese tenor, ¿no? Y luego, en el último párrafo de la columna de nuestra mano izquierda, desde arriba alargó la mano y me agarró y me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de enemigos poderosos, de adversarios más fuertes que yo. Y en la columna de la izquierda, en la segunda, larga, dice, el Señor me pagó mi rectitud, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me alejé de mi Dios, porque tuve presentes sus mandatos y jamás rechacé sus preceptos. Mi conducta ante él ha sido irreprochable, guardándome de toda culpa. El Señor recompensó mi rectitud y la pureza de mis manos ante sus ojos. Miren, hermanos, es lindo, es hermoso texto, pero ¿es David? Yo les digo, con lo que conozco de David, bien difícil, ¿eh? Bien difícil que David se atreva a afirmar de esta manera contundente que su conducta ante el Señor ha sido irreprochable, que jamás rechazó sus preceptos. Bien difícil, ¿no? Les digo, bueno, es mucho más fácil que alguien lo crea porque nos han vendido un cuento de un David maravilloso, pero la realidad es que David era un ser humano como cualquiera, con sus virtudes y sus defectos fueron varios y graves. Entonces, esta idealización de David, propia del párrafo que acabo de leerles en voz alta, es producto de la necesidad del pueblo judío, después del exilio, de crear esa figura mitológica del gran rey David, del rey David, amigo de Dios, de quien vendría el Mesías, ¿no? A ver, y seguimos un poquito y luego les doy la palabra. Miren, dice, con el leal eres leal, íntegro como el hombre íntegro. Con el sincero, sincero, sagaz como el astuto. Pero yo les digo, ¿y cómo queda esto? ¿Y con el que no? O sea, el Señor es leal con el leal, pero ¿y con el que no lo es? Es íntegro con el íntegro, y con el que no lo es. Entonces seguimos leyendo, ¿no? El Señor me enseña de valor, hace reprocharle mis caminos, me da pies ligeros como la sierva, y sigue, ¿no? Y luego al final de esta diapositiva, en la mano derecha, el último párrafo, miren lo que dice. Perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no volví hasta haber acabado con él. Los aplasté y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. A ver, vamos a ubicarlo, hermanitos. Si recordamos, el salmo está un poquito largo, pero acuérdense, es pequeño esfuerzo. Empieza diciéndonos que es un salmo de David en circunstancia de que David es salvado de la persecución de Saúl, ¿no? Ese ha sido el contexto de la entrada del salmo. Si ese es el contexto, pareciera que hace sentido, pero yo les digo no caigamos en el juego. Porque si es así, ¿dónde en la historia de la relación de David con Salomón, perdón, me corrijo, ¿dónde en la historia de la relación de David con el rey Saúl, que es el rey anterior a él, que gobernó por 40 años, que Saúl persigue a David? Sí. Y lo persigue para matarlo, sí. Y el que salva a David más de una vez es el hijo del propio Saúl, Jonatán, que se hace su gran y querido amigo. ¿No? Eso es historia y lo cuenta el libro de Reyes. Perdón, el libro de Reyes, el primer libro de Reyes está claramente explicado todo. Pero que luego David hiciera lo que dice el último párrafo, perseguía al enemigo, léase a Saúl que lo perseguía, ¿no? Perseguía al enemigo hasta alcanzarlo y no volvía hasta haber acabado con él. ¿Eso sucede? Yo les digo, yo no lo he leído, y he leído varias veces el libro de Reyes.
y he leído varias veces todo lo que la Biblia habla de David y de la relación particular de David con Saúl. Y añade, los aplasté y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Otra vez, hermanitos, ¿y dónde sale eso? ¿Es algo real? ¿Es algo histórico? ¿O es la necesidad del pueblo judío posterior al exilio, que es más o menos 500 a 600 años después de la vida de David, en que ellos necesitan crear esta figura, casi diríamos mitológica, del maravilloso hombre, rey de su pueblo y tan amigo de Dios? Les cuento esto no con ánimo de dañar su fe para nada. Al contrario, como siempre decimos, la sana intención es que fortalezcamos la fe y qué mejor manera entre los adultos de fortalecer nuestra fe con una mirada mucho más clara. Entonces me ceñiste de valor para la guerra. Pedían auxilio, ¿quién? Sus enemigos, ¿quiénes? Los de Saúl. ¿Y quiénes eran los que peleaban al lado de Saúl? Israelitas. O sea, David peleaba contra los israelitas. Clamaban al Señor y no le respondía. No, el segundo párrafo, los trituré como polvo de la calle. ¿Dónde sale eso? Ahora luego termina muy bonito. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Por eso te daré gracias entre las naciones, cantaré, Señor, en tu honor, en honor de tu nombre. Me dice una gran victoria. Fuiste fiel con tu ungido David y su descendencia para siempre. ¿Realmente el Señor fue fiel con la descendencia de David para siempre? Sabemos qué pasa con, luego de la muerte de David, su hijo Salomón es rey, pero luego de la muerte de Salomón sabemos un poco, ¿no? Ustedes pueden profundizar mucho más en la historia posterior, pero es que la descendencia de David, sus nietos, o sea, a partir de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam. ¿Cómo fue el reinado de Roboam? ¿Cómo se divide el reino? ¿Y cómo empiezan las desventuras? Entonces es un himno lleno de expectativa, lleno de esperanza, muy lindo. Y le habla el Señor con agradecimiento, con seguridad. Señor, tú me proteges, tú me ayudas. Y por ese lado es muy lindo. Pero les digo, es largo. Y en lo largo, en el abundar las palabras, hay una serie de cosas que no son ciertas para nada. Y que me hacen decir a mí con toda seguridad, y respeto la posición que alguien pudiera tener en contrario, pero por lo menos en lo que yo he estudiado hasta ahora, siempre abierto, digo, a entender mejor. Pero yo no veo forma de que este Salmo 18 haya sido escrito por David, porque está lleno de imprecisiones, lleno. Bueno, hasta ahí mi comentario, un poco largo, disculpen, pero el Salmo es largo también, ¿no? Entonces tiene como una parte muy linda, llena de esperanza, llena de agradecimiento, llena de seguridad, de la protección del Señor, y en eso compartimos todos. Pero la otra parte, que es donde yo me pongo crítico, es en decir, ¿realmente es David el que escribe este salmo? Hay duda, ¿no? Entonces, les doy la palabra, hermanos, disculpen la extensión. ¿Quién quisiera intervenir? También hay angustia, ¿no, profesor? O sea, También, sí. hay angustia en la... cuando piden, hay angustia. Para mí es bien complejo este salmo. Es muy bonito, pero pide, escucha mi clamor, mi grito, su angustia. Y esos animales siento que son ángeles, o yo pienso que es otra persona en el David, es otra persona que también actúa.
Claro, si fuera Dios y el salmista, como dice Mary, si el salmista estuviera narrándonos objetivamente a Dios, miren, ¿no? Oye, ¿de qué Dios me hablas? Un Dios que bota por su nariz una humareda y de su boca un fuego voraz, arroja carbones encendidos. Ahí está el Dios terrible, ¿no? Ahí está ese Dios vengativo, agresivo, que nos origina un miedo pero tremendo y que le encantaría resaltar a un hermano evangélico, ¿no? Ese Dios castigador, ahí está. Pero, eh, ¿es Dios así o es que el salmista lo presenta así? No, a ver, le doy la palabra, ¿no? Sigamos. ¿A gusto? Sí, aquí yo tengo otro punto de vista. Por ejemplo, en la parte donde dicen, aquí yo no veo que presenta a Dios como una especie de dragón, lo presenta como una especie de volcán, en mi punto de vista, de acuerdo a la descripción. Un volcán que echa nubaradas que oscurecen, en referencia a esa oscuridad que tuvo Saúl, que no podía encontrar, por más de que lo buscaba David, no lo podía, era como si Dios hubiera oscurecido. Y en una parte pone que puso como un velo, esas humarada fue como un velo, porque oscureció la vista de aquellos que perseguían a David para matarlo. Ahora, yo sí creo que es un salmo de David. ¿Por qué? Porque aquí, pero no que en la parte que posteriormente, creo que es en la tercera diapositiva, eh, dice que contra sus enemigos. Yo no creo que se refiere contra Saúl, pero sino creo que es un salmo de David que pudo haber sido escrito unos años después de ser coronado rey. Es decir, cuando ya había pasado todo eso y está recordando eh, lo que pasó con cómo fue protegido por el Señor contra Saúl, de Saúl, cómo venció a los filisteos. En este caso creo que se refiere a los filisteos, que perseguía al enemigo hasta alcanzarlo y no volvía hasta a haber acabado con él. Y si vemos 2 de Samuel en el capítulo 22, está este mismo salmo es muy parecido. Está: el Señor es mi roca, mi alcázar, mi libertador. En mi angustia clamé al Señor, grité a mi Dios, y Él escuchó mi voz desde su templo. Desde lo alto extendió su mano, me tomó y me sacó de las aguas caudalosas, me libró de enemigos poderosos. Las aguas caudalosas es el peligro, ¿no? Siempre las aguas en la Biblia se refieren al mal que lo puede estar rodeando a uno. Entonces, yo creo que sí es un salmo, para mí sí es claro que es de David, sino que es un David que quizás ya no era antes de que hubiera pecado, en el sentido de que mató, bueno, tuvo ese plan para que muriera al esposo de esa mujer que le gustaba mucho, antes de haber pecado terriblemente con el Señor, un David más confiado, más cercano al Señor. En ese momento pudo haber escrito este salmo, ¿no? A gusto, sí, respeto tu posición absolutamente, pero no estoy de acuerdo, ¿no? En todo caso, sí, soy sincero, no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay es, y tú bien lo has identificado, o sea, cuando encuentras en el 2 de Samuel elementos del Salmo, entonces el salmista se ha inspirado en el libro de Samuel, pero ha tomado parte, pero hay un acomodo tremendo de las cosas. Entonces ya se vienen interpretaciones un poco libres, como decir, entonces es un David, pero después, cuando después de haber pecado y ya era rey, y de aquí que allá, empezamos a acomodarlo y vale, ¿no? Vale, o sea, esa es la libertad que tenemos, pero les digo, al final no cambia nada, porque la oración vale, y creo que lo que nos hace decir a nosotros hoy, en el sentido del tremendo mensaje de confianza en el Señor, en el sentido de alguien que pasa una tremenda tribulación, una tremenda dificultad, como tú dices, en esos mares movidos, dentro de la tempestad, y la mano de Dios lo salva y lo protege. O sea, todo ese mensaje positivo está. Todo el mensaje positivo está. Lo que pasa es que el Salmo, al hacerse largo y mezclarlo con David, ahí es donde yo personalmente
piteo, ¿no? Yo creo que el Salmo podría ser más corto y evitar referencias, entre comillas, históricas que no tienen nada de históricas para mí, ¿no? Es una mezcolanza. Para mí, les digo, claramente la intención del salmista, en un tiempo muy posterior, de acomodar la figura de David al interés de los judíos, que en el tiempo de David no existían. Recordemos que David no fue judío, es anterior. David era israelita. David era israelita, ¿no? Entonces, los judíos aparecen a partir de, o sea, muchos israelitas, no todos, se convierten en judíos a raíz de qué? Del regreso del destierro babilónico, siglo V, David es siglo X antes de Cristo. Entonces, con David hablamos de un pueblo de Israel, de un solo reino. Este reino se va a dividir en dos, el norte y el sur, la historia que ya hemos comentado, tiempo después. Pero lo que hay, y en todo caso ustedes cada uno saque su propia línea, lo que hay es una necesidad posterior en el pueblo judío ya, post-exílico, cuando regresan a Jerusalén y cuando reconstruyen el templo, hay una necesidad de tener figuras como heroicas. Cualquier pueblo, pensemos, cualquier pueblo, y fuera de la religión, cualquier pueblo necesita para la construcción de su sentido de nación figuras, héroes, insignias, emblemas. Y a mí me gusta mucho usar el ejemplo de Estados Unidos, que no, de repente no es el mejor ejemplo, pero miren qué interesante. Los Estados Unidos es un país bastante joven y ellos no tienen un Machu Picchu para mostrar al mundo, no tienen un Machu Picchu para mostrarse entre ellos mismos y que sea un elemento de generación, de nación. Pero miren qué capos, no tenían Machu Picchu y crearon Disneylandia. Miren, luego, los gringos, el país que se llama Estados Unidos, no tenía una referencia tan fuerte culturalmente como, por ejemplo, para los griegos, su mitología. Entonces ellos no tenían ese elemento cultural que es la mitología para los griegos. ¿Y cómo salieron de eso los gringos? Crearon los superhéroes. Ciudad Gótica, Batman, Superman y todos los demás. Entonces, y podríamos seguir y seguir, pero ¿cómo es entonces? Y no hay que quitarle ningún poquito de mérito enorme. Mira, yo no tengo Machu Picchu y genero Disneylandia. Yo no tengo mitología y dioses y genero superhéroes. Lo menciono no por salirnos del tema, sino al contrario, para que tratando de que con este ejemplo sea más sencillo, por lo menos para mí tratar de explicar. En esa misma manera, el pueblo judío, naciendo a partir de los viejos israelitas, que habían sido antes los viejos hebreos, y que están en circunstancia de regresar a Jerusalén, de reconstruir el templo después de la terrible y dolorosa experiencia del destierro que produjeron los babilonios. Estos judíos necesitaban tener figuras emblemáticas que les permitan generar ese concepto de nación, que de verdad que lo hicieron. Y lo hicieron súper bien. Miren, ¿quién puede dudar? La nación judía, que sin tierras existió durante tantos siglos en nuestra época, después de Cristo, ¿no? Durante tantos siglos hasta mitad del siglo pasado, y la forma en que nace es parte del problema actual, pero en fin, durante siglos esa nación judía dispersa por el mundo mantuvo su sentido de nación. Es admirable. Pero para ello necesitan crear figuras y símbolos aglutinadores. Les digo, exactamente como la bandera de rayitas de los Estados Unidos, con un montón de estrellitas, que es un símbolo nacional.
como Disneylandia, como la Torre Eiffel, como los superhéroes, ¿no? Y tantos símbolos. Ahora podríamos agregarle el McDonald's, el Kentucky Fried Chicken, símbolos norteamericanos, ¿no? Entonces digo, guardando las distancias, pero los viejos judíos necesitaban figuras así. Y sin hacerla más larga, en esa construcción de elementos fundantes de la nación, de manera genial, nos ponen la figura de un David perfecto, del amigo de Dios, y su hijo Salomón, el rey sabio. Bueno, les digo, no quisiera distraer mucho tiempo, pero Salomón sabio, si Salomón era un rey sabio, yo soy astronauta por mi madre, ¿no? Con todo cariño y respeto. Salomón tenía 2000 esposas, de las cuales más de la mitad eran paganas. Y por enamoradito que era, a todas las esposas paganas les construía templos para sus dioses. Y entonces Salomón tenía culto a favor de Yahvé, su Dios, el Dios israelita, y a la vez rendía culto a los dioses de sus mujeres. Les digo, no quisiera profundizar, pero hay un montón de elementos y en algún momento podemos tocar de lleno el tema de los reyes de Israel y qué hay de verdad y qué hay de mito. Les adelanto nada más que por qué entonces el mito, ¿por qué nos engañan? Y les digo, hermanos, no se sientan mal, porque era necesidad de los judíos fundantes de la nación del siglo IV, del siglo III, era necesidad absoluta tener referentes maravillosos. Entonces idealizan figuras que existieron. Idealizan absolutamente personajes como en particular que le está tocando la mano, pero a David, ¿no? Lo idealizan. En fin, les digo, hermanos, mi posición con toda sinceridad y repito, sin ánimo de confundir. Y con cargo a, si hay interés, poder hacer después, así como ahora estamos estudiando Salmos, podemos estudiar un poco de historia de Israel y hay bastante para estudiar. Y ahí vamos a poder, no sé si demostrar, pero tener mucho más elementos en el sentido de cuál es el verdadero David, cuál es el verdadero Salomón, cuál es la verdadera historia y por qué esa historia no puede ser contada tan descarnada, porque dañaría el sentido nacional de los judíos. En fin, ahí lo dejo, hermanos. Les doy la palabra, disculpen. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Sí, una preguntita. Mire, estoy viendo que es exactamente este salmo, revisándolo, es exactamente el capítulo 22 de Segunda de Samuel. Exacto. Prácticamente el 99% de esto es el capítulo 22 de Samuel, de Segunda de Samuel. Entonces habría que ver en qué época se escribió Segunda de Samuel para ver desde qué época, digamos, se quiso o no construir esta figura de David, ¿no? Claro, buen punto, Augusto, excelente, ¿no? Ese es un tema, un super tema, un temaza, o sea, ¿en qué momento se escriben los libros? Y definitivamente sabemos que no se escriben cuando suceden las cosas. Se escriben siglos después. Por ejemplo, yo les contaba como un dato ya a esas alturas anecdótico, pero el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis y es el último en escribirse. El último libro de la Biblia es el libro del Apocalipsis y no fue el último en escribirse. El último en escribirse fue el Evangelio según Juan. Entonces, el orden de los libros, el momento en que fueron escritos, no es como ahora, ¿no? Que ocurre algo y están ahí todos los periodistas moscas, con sus cámaras, sus grabadoras, tomando notas, haciendo reportajes, y antes de que aparezca la edición siguiente ya están en el WhatsApp y en el Twitter, que ahora se llama X. Eso no ocurría, ¿no? En esa época se registraban acontecimientos y el pueblo los guardaba y los llevaba a través de la tradición oral
y ha tomado en algunos casos siglos y bastantes siglos para que se pongan por escrito. Entonces la inquietud de Augusto es totalmente válida. Habría que ver cuándo se escribió tal o cual libro, incluso tal o cual salmo, porque si bien este Salmo 18 se refiere a David, fue escrito por David o fue escrito siglos después, cambiándole cosas y agregándole cosas para acomodarlo al interés de ese momento, ¿no? Esas preguntas están, pero repito, simplemente es interés del estudioso, del exégeta. Nosotros nos ponemos un poquito en el papel de los exégetas, pero no es para que le hagamos mella a nuestra fe para nada. Eso sería un error total. O sea que si nosotros hablamos de esta manera sincera y crítica, y alguien diría entonces, ¿en qué creo? Ay, Dios mío, me desconecto. No, para eso no estamos diciendo nada, ¿no? Yo les diría, si produjera eso en ustedes, mejor no tengamos las reuniones, porque lo último que yo quisiera producir es que nadie cuestione su fe. Más bien, lo que quisiera producir es que se fortalezca su fe. Y separando la paja del trigo y teniendo una mirada bien clara. Y eso es la intención, por lo menos. A ver, ¿alguien más, hermanos? Me hacen una señalcita, o si no, avanzamos. Queda entonces la imagen de Dios, ¿no? Un Dios que te protege a ti, pero que como toro bravo brama contra tu enemigo, ¿no? Pero esa imagen de Dios del salmista, podríamos discutir si es realmente Dios o es la imagen que él tiene y la imagen que él transmite. Pero en todo caso, ahí está. Tampoco vamos a pretender tapar el sol con un dedo. En ese Salmo 18 yo veo, no sé qué ven ustedes, pero yo veo esa imagen de un Dios que se pone recontra bravo. Pero sí, pero al final, por eso te daré gracias, porque se pone fuerte, llama la atención, pero al final dice, por eso te daré gracias ante las naciones y cantaré, Señor. Es bonito porque al final uno se pone, creo que uno se fortalece en orar a tu nombre. Diste una gran victoria a tu rey. Fuiste fiel con tu ungido, con David y su descendencia para siempre. Yo creo que Bueno, el Señor, no sí, sé, yo lo entiendo así. no, está muy bien, pero mira, otra vez nos traes al punto que ya comentamos más que amplio, ¿no? Pero miren, es verdad que fue fiel con David y su descendencia para siempre. Y yo les pregunto, solamente referencia histórica, que ya comentamos, ¿no? ¿Qué pasó con la descendencia de David? David tiene un periodo de florecimiento del reino de Israel y lo mantiene su hijo Salomón el sabio. Ya, sí. ¿Y después qué pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa con la división del reino en norte y sur? ¿Qué pasa con el reino del norte, que tienen reyes que se suceden unos a otros al mejor estilo del imperio romano, en que uno mata al otro y el otro envenena al otro y puras intrigas? Ese es el reino del norte. Y luego sucumben de la manera más triste con el invasor, que son Sí. los del norte, ¿cómo se llaman? Ya se me fue. Los invasores del norte, los asirios. Entonces, Sí. ¿qué pasa con el reino del norte y cómo sucumben con los asirios? El reino del norte estaba constituido por 10
de las 12 tribus. Y a raíz de la invasión del reino del norte por los asirios, que nunca se llegan a reconstituir, es que queda eso que conocemos como las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no? El reino del norte sufre tal devastación y nunca se vuelven a juntar. Luego de 150 años más o menos, sucumbe el reino del sur bajo el poder de los babilonios. Luego regresan 70 años después, con el apoyo de Ciro el persa, reconstruyen su templo, arman su religión propiamente judía, terminan de escribir los libros del Antiguo Testamento y los acomodan como les viene bien, y es lo que estamos contando. Pero entonces, en ese marco, decirle al Señor, tú fuiste fiel con tu ungido David y su descendencia para siempre, Para pensar. ¿es realmente lo que sucedió o es el deseo positivo que transmite el judío que en el siglo IV, el siglo III escribe esto, ¿no? Ajá, así es. Y luego nos dan la figura de Jesús, descendiente de David. Claro que es absolutamente, encaja perfectamente en esta necesidad judía, porque entonces Jesús, claro, uno diría, cuidado, no te equivoques, porque el Señor fue fiel con David y su descendencia, si Jesús es descendencia de David. Claro, ahí está esa fina articulación que los propios judíos tejen, ¿no? Y es muy inteligente y muy apropiada para su propia necesidad histórica. Muy inteligentes. Pero digo, no es un tema para discutir en el sentido de poner en duda nuestra fe, pero para nada. Pero en todo caso, el Señor siempre fue fiel. Quien fue infiel fue el pueblo de Israel en muchos momentos y por eso, digamos, su alejamiento del pueblo de Israel hace que caigan las desgracias sobre ellos. Pero el Señor es verdad que siempre fue fiel con ellos. Quienes incumplieron la alianza fueron ellos. Ah, eso sí, Augusto, claro, ¿no? Pero ¿dónde está la fidelidad con la descendencia de David para siempre? Eso nos da una idea muy nacionalista. No sé si yo lo puedo explicar, pero creo que no. Miren, es un sentido muy nacionalista. Yo soy judío y el Señor me protege. Entonces ahora, siglo XXI, y se empalman las cosas. Yo soy judío, siglo XXI, y hay un problema con mis vecinos. Apocalipsis, profecías. Mentira, mentira total. Es una mirada muy nacionalista, esa idea que Jesús desbarata de decir, yo soy el pueblo elegido. En el sentido cristiano, el pueblo elegido somos todos los seguidores de Jesús en el mundo. Cambió el sentido, ¿no? Cambió el sentido de ser judío por ser cristiano, del judío nacionalista al cristiano internacionalista, si quieres, porque los cristianos no nos diferenciamos por ser de un país o de otro, no, seguimos a Jesús independientemente del lugar donde nacimos. El judío es judío, porque nació en la tierra judía. Entonces, digo, yo no sé cómo transmitirles más, pero en todo caso, se los dejo como irlo madurando. De verdad vale la pena. Sí. Y finalmente no me crean, porque no tengo la verdad, ni nadie la tiene completa, pero creo que aquí hay claros elementos políticos que eran necesarios en su tiempo y que siguen siendo necesarios hoy en la actual circunstancia de guerras. Una guerra que, como si nosotros seguimos un poquito las noticias porque son muy tristes, pero hoy día en la mañana veía en el canal de noticias que me gusta personalmente, es Francia 24, France 24. Me parece más objetivo y más amplio. Y de verdad, la noticia de la, entre comillas, guerra, que es un crimen entre Israel y la Franja de Gaza, es terrible. De parte de los gazaríes, los habitantes de Gaza, se habla de 14.000 muertos, 40% de ellos niños.
Ese es el pueblo protegido, ese es el pueblo escogido, así actuaría. No están actuando ellos, hermanos, como actuaron los asirios con ellos. O sea, si nosotros queremos irnos, y lo digo porque nosotros hemos estudiado a los profetas, hemos hecho bastante mención a la historia, ¿no? El pueblo de Israel sufrió la amenaza primero y luego la invasión terrible de los asirios. Ahora, los asirios fueron una absoluta potencia frente al pobre Israel y le sacaron el alma. ¿No es hoy al revés? ¿No es que los asirios de antes son los israelitas de ahora? ¿Y los israelitas de antes son los habitantes de Gaza de ahora? Esa barbaridad que podemos ver en las noticias, hermanos, qué pena, es la que hacían con ellos antes. Y ahí sale la voz de los profetas y lo que ustedes quieran, pero decirme entonces, lo que pasa hoy es cumplimiento de la profecía, pero al revés, digo yo. O sea, ¿qué pasó? Espejito, espejito, ¿no? O sea, el bueno, el pobrecito sufrido se ha vuelto el malo ahora. Por lo menos no el pueblo de Israel, porque sería totalmente injusto, pero esas autoridades que tienen el cerebro retorcido y que mandan a esos ejércitos, eso es una barbaridad. Ahora, yo sé que dentro del propio Estado de Israel hay oposición, y bien fuerte, y bien fuerte, y hay manifestaciones, y hay gente judía que sale a la calle con carteles a decir paren esa matanza, ese genocidio, ¿no? Les digo, en pocas semanas, 14.000 muertos, 40% niños. ¿Qué pasa, no? Entonces, si mezclamos eso con la profecía, con el cumplimiento, con el pueblo elegido, se nos hace un arroz con mango en la cabeza, y de verdad que ahí sí, yo creo que nadie nos va a poder ayudar a entender. Sí. Adelante, quería intervenir. Una apreciación, Manuel, Sí, Karim. sobre todo cuando has resaltado la parte final y como un poco de suspicacia de repente con David, cuando dice, eh, tu rey fuiste fiel con tu ungido, con David y su descendencia para siempre. Bueno, yo pienso que debo entender este salmo entre líneas también en el contexto en el que fue y en la época en que fue escrito, ¿no? Porque si lo voy a analizar desde el siglo XXI ahorita, obviamente voy a de repente caer en ciertas incongruencias, ¿no? Pero porque descendencia para siempre en el contexto de ese siglo, ¿no? Del siglo, creo que mencionaste entre el siglo X y el siglo V antes de Cristo, o sea, ese para siempre es bien limitado y tiene una zonificación, una geografía, ¿no? Que es diferente que si tú lo ves ahorita, la descendencia para siempre, ahorita en el siglo XXI, es como, no sé, es como que contar una historia sabiendo al final, ¿no? O sea, no, ahí no se sabía nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que sí puedo entender, digamos, ese sentido de identidad que tú indicas, pero también entiendo que el contexto es precario, el contexto de la creación de ese salmo tiene que ver con lo que se sabía en ese momento y que el mundo estaba también restringido a ciertas naciones nada más, que se consideraba que era todo el mundo. Y la descendencia también, o sea, esto estaba limitada. Lo que quiero decir es que todo tenía un límite, ¿no? Y de acuerdo a ese límite, a esa escasez, digamos, yo puedo entender que ese para siempre tenga más sentido de lo que realmente puede tener ahora y que sería injusto analizar ese salmo con lo que ya sabemos ahorita un poco, ¿no? O sabemos más o menos ahora. Claro. Esa es mi apreciación. Sí, sí, Karim, vale, absolutamente vale. Vale, mira, cada uno va a tener una posición y vamos contribuyendo en el entendimiento entre todos. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Los salmos no tienen en realidad como bien nos
explicaron y nos explicaste, profesor. No se conoce exactamente el tiempo, mucho menos poder decir con certeza por quiénes son los autores o el autor. Lo que cabe resaltar, sí, entiendo lo de la identidad, el nacionalismo del pueblo elegido, la figura de David que en toda su magnificencia, tal como lo describen, y él mismo, como lo ponen como autor, en toda su pureza, sus manos muy puras, está en el Salmo. Todo eso no se puede borrar ni negar. Más yo voy también a lo profundo, al sentido de los salmos, eh, aún de que el autor presenta efectivamente a un Dios que brama, que bota fuego, que inspira miedo, que inspira el terror para los enemigos de, bueno, del autor, para el enemigo del pueblo judío. Inspirar ese terror, ese miedo en mi Dios. Es así. Yo clamo a Él y Él va a reaccionar y los va a aplastar, los va a pisar, los va a aplastar, bueno, en fin, los va simplemente a desaparecer, a convertirse en cenizas. Pero en el fondo, esto para los que ya tenemos base y conocimiento, y muchísimas gracias por todas las luces que hemos recibido y que seguimos recibiendo. Profesor, muchas gracias. Eh, Esto no hace que pierda uno para nada la fe ni dude. Todo lo contrario, conocemos mucho más sobre el modo de pensar del pueblo judío, de ese entonces y del hoy. Pero para nosotros los que seguimos a Cristo, tenemos ya una, eh, un amor grande y tenemos esa fe de cómo es Dios. Estamos conociéndolo y gracias por decirnos y repetirnos siempre de que Dios es amor, es misericordia, que Dios realmente en Él encontramos todo aquello que nos hace falta, la fortaleza, fe, confianza, seguridad, victoria en nuestras propias batallas personales, el auxilio, el amparo, Él es todo, Él es todo. Y ojalá que terminando esto de los salmos podamos estudiar la historia del pueblo judío. Muy agradecida realmente por todas las luces que vengo recibiendo en cada clase. Gracias. Gracias, Cuchi, por tu comentario amplio y enriquecedor. Ayuda bastante también, ¿no? Me tranquiliza porque, como Cuchi resalta, ¿no? De mi parte, ningún interés en lodar ni en poner sombras, al contrario. Pero creo que nosotros ya adultos, mientras más entendimiento, mejor. Mientras más claro veamos, perseveramos en la fe con más fuerza. Pero no estamos para que nos suban al carrusel y nos den vueltitas, ¿no? Así entretenemos a los niños, pero ya no a nosotros. Y repito siempre a San Pablo, en sus cartas, cuando dice, cuando éramos niños, teníamos que comer papilla, pero ahora, adultos, nuestro estómago puede recibir comida sólida y la masticamos y la digerimos. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos adultos que prefieren seguir comiendo papilla y eso no está bien, ¿no? Mira, referencia directa a Pablo en sus cartas. Clarísimo es Pablo. O sea, el niño que coma como niño, pero el adulto que se alimente como adulto. Y acá nosotros somos adultos en la fe y entonces alimentemos nuestra fe de manera adulta. Y hay cosas que son un poquito más difíciles de digerir.
Entonces, mira, vamos a masticarla más y terminando el almuerzo tomamos nuestro tecito, nuestra hierbita para que nos ayude, pero hagamos el esfuerzo. La otra es quedarnos en el cuentito de niños, que no es bueno. Y no es bueno más que nada porque nuestra fe no queda fuerte y luego cualquiera nos revuelca. O cualquiera otro, o nosotros mismos en una circunstancia posterior de nuestra vida en la que sometidos a una fuerte presión, cedemos. El mejor antídoto, la mejor vacuna para eso es una fe fuerte, una fe basada en el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, bien hermanos, a ver, seguimos un poquito creo, ¿no? Porque ya hemos dedicado un montón a esto. A ver, tenemos el Salmo 19 en 2 diapos. Y otra vez nos dice Salmo de David. Y otra vez yo, sin querer queriendo, entrando en la discusión. ¿Será un Salmo de David o no? En fin, pero veamos. ¿Quién puede leerlo? Yo leo. Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Un día le pasa el mensaje a otro día. Una noche le informa a otra noche. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz. A toda la tierra alcanza su discurso, a los confines del mundo su lenguaje. Allí le ha preparado una tienda al sol. Se regocija cual esposo que sale de su alcoba, como atleta que corre su carrera. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se escapa a su calor. La ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. La instrucción del Señor es clara, da luz a los ojos. El respeto del Señor es puro, dura para siempre. Los mandamientos del Señor son verdaderos, justos sin excepción. Son más valiosos que el oro, que el metal más fino. Son más dulces que la miel que destila un panal. Aunque tu servidor se alumbra con ellos y guardarlos trae gran recompensa, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Purifícame de culpas ocultas, del orgullo protege a tu servidor para que no me domine. Entonces seré irreprochable e inocente de grave pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, que te plazca el susurro de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Gracias, Beatriz. Qué lindo el Salmo, ¿no? Es un poema. Es un poema. Sí, Karim, de acuerdo. Qué lindo. Perdón, he ido para el otro lado. Acá. No, uno se queda mirando, volviéndolo a leer, y es lindísimo, ¿no? Es lindísimo. Cambia totalmente el tenor. En la columna de la mano derecha, la que empieza larga, el párrafo largo, que lo he cortado mal yo, pero la ley del Señor es perfecta. Devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero. Da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, alegran mi corazón. La instrucción del Señor es clara, da luz a los ojos. El respeto del Señor es puro, dura para siempre. Los mandatos del Señor son verdaderos, justos, sin excepción. Son más valiosos que el oro,
el metal más fino, son más dulces que la miel que destila un panal. Bellísimo, como dice Karim, un poema inspirado por el Señor, porque el poeta en este caso es el salmista y el Señor inspira esta manifestación hablarle al Señor, esta oración. Es lindísimo, ¿no? ¿Y cómo termina? Que te agraden las palabras de mi boca, que te plazca el susurro de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Hermosísimo, ¿no? No sé si alguien quisiera añadir, porque realmente el Salmo es tan hermoso que casi nos tapa la boca a todos, ¿no? Manuel, una consulta. Bueno, es una consulta que te hago. El que habla, el salmista, es una persona que conoce bien todas todos los preceptos, todos los mandatos que habían que cumplir, ¿no? Entiendo que es una persona que conoce todo y que sabe del valor de los preceptos que tenían que cumplir en su época. Y mi pregunta va por ahí. Todo el pueblo sabía porque también leía, porque también se informaba directamente, o es porque recibía la información de las personas encargadas de estudiarlo. O sea, era como, tienes el resumen, tienes que cumplir tal cosa. No es que tú tengas que aprender esto y tú ya ir viendo qué cosa es lo que tienes que hacer. No. O sea, no sé si me dejo explicar bien. Sí, sí queda claro. Mira, yo me iría acá donde dice en la columna de la derecha, los mandatos del Señor son rectos, que creo que resume un poco la idea en lo que transmites, Beatriz. Cómo la gente conocía, cómo el pueblo conocía de estos mandatos del Señor, porque los leían, primero sabían leer, segundo, en ese momento había que leer, No había escritura en eso. ¿no? Había que leer y ya estaba escrito, o es que se va a escribir después, o es que este salmo se escribe después también. Quedan un montón de interrogantes, pero lo que sí es claro es que para el pueblo de Israel los mandatos del Señor eran conocidos, porque los leían o porque los escuchaban, pero los sabían de memoria, recordemos eso. Una característica especialísima del pueblo de Israel, desde antes y hasta ahora, ha sido la memoria y la manera en que la desarrollan. Es impresionante, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los famosos árboles genealógicos, lo que llamamos genealogía, ¿no? Para un judío, por ejemplo, para un sudamericano de nuestro tiempo, tú das tu nombre, tu apellido, tu documento de identidad, y por ahí te preguntan tu profesión. Para un judío o para un israelita, mucho más importante que eso es, basta tu nombre, puedo decir Karim, Beatriz, hija de tal, y lo que vale para ellos es de dónde vienes, tu árbol genealógico. Entonces un israelita o un judío se presenta presentando su árbol genealógico. ¿Quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos? Y si puedes, llegas como cuando en el Evangelio según Lucas, que llegas hasta Adán. ¿No? Eso ya es el extremo de la delicia para un israelita, ¿no? Entonces, la identidad de la persona en relación no a un número de documento de identidad o de un pasaporte o de una especialidad o profesión, ¿no? Sino la identidad de la persona
en función de su linaje, de dónde proviene. Y eso, les digo, hermanos, es pura memoria. Pensemos en nosotros nada más. Si a mí me preguntan, les digo, ¿ah? ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Yo los digo de memoria. No a todos los conocí igual, porque algunos murieron cuando yo era muy niño. A ver, sí, pero a algunos de mis abuelos no los conocí. A mis abuelos paternos no los conocía. A los maternos sí, pero murieron cuando yo era muy niño. Pero me preguntan los nombres de mis bisabuelos y ya me pones en dificultad. Y si me preguntas el nombre de los tatarabuelos, ya manqué. Ya te adivino, te digo cualquier cosa, ¿no? Imagínense, eso para un judío o para un israelita es algo inexplicable. Ellos lo conocen y siguen yendo para atrás y para atrás, porque esa es su identidad, esa es su memoria. Y lo menciono porque tiene que ver con esto que nos decía nuestra hermana. ¿Cómo es que ellos leían? Y dos preguntas. Uno, ¿sabían leer? Dos, ¿había que leer? Y lo que había más era una tradición oral que se conservaba en la memoria del pueblo, de un pueblo que cultivaba la memoria de una manera admirable. Para nosotros hoy, y yo no sé si ustedes con sus hijos, yo tengo nietos ya y los veo estudiar, y es bien raro que les guste aprender de memoria. En mi época todavía habían los chiquitos más chancones, yo nunca pude, pero se aprendían de memoria un montón de cosas. Pero cada vez nos es más difícil que nuestros hijos, nietos, sobrinitos aprendan de memoria. No les interesa, ¿no? Cosa diferente de este pueblo, por ejemplo. Ellos sí, sí cultivan la memoria. Yo digo, no sé, ningún extremo es bueno, ni aprender todo de memoria, pero tampoco ser un desmemoriado, ¿no? Un poquito de esfuerzo hay que hacer y algunas cositas hay que tratar de recordarlas. Pero cosa que, repito que con el pueblo de Israel y con los judíos no hay ningún problema. Nosotros tenemos, entre comillas, por nuestra flojera mental, tenemos 10 mandamientos. Pero recordemos que esos 10 mandamientos provienen de 613 preceptos judíos. 613 que ellos van a recordar perfectamente. Y en función de esos 613 es que vamos a hablar de mandatos del Señor. 613 mandatos del Señor que son rectos, que alegran el corazón. Y cuando dice la instrucción del Señor es clara. ¿Y cuál es esa instrucción del Señor si no los 613 preceptos? 613, un montón. Y dice más ahí, los mandamientos del Señor son verdaderos, más valiosos que el oro. Miren. ¿Por qué? Porque los tienen escritos pegados en la pared. No, los saben de memoria. Y se los recuerdan todo el tiempo en la sinagoga, ¿no? Todo el tiempo. ¿Alguien más, hermanos, por favor? ¿No? Si no avanzamos, otro poquito. A ver, al Salmo 20. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo. Gracias, Karina. Que el Señor te responda en el día del aprieto. Que te proteja el nombre de Dios de Jacob. Que te auxilie desde el santuario. Que te apoye desde Sión. Que tenga en cuenta todas tus ofrendas y halle enjundioso tu holocausto. Que te conceda lo que deseas y cumpla todos tus proyectos.
y nosotros celebraremos tu victoria. Alzaremos estandartes en nombre de nuestro Dios. El Señor cumplirá todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido, que le responde desde su santo cielo con los prodigios victoriosos de su diestra. Confían unos en los carros, otros en la caballería. Nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Ellos se encorvaron y cayeron. Nosotros nos erguimos y nos mantenemos de pie. Señor, da la victoria al Rey. Respóndenos cuando te invocamos. Gracias, Karim. Miren que, otra vez, qué bonito el salmo. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de salmo es? Puede ser de alabanza. Un salmo de alabanza, sí. Pero ¿qué más le vemos? Petición, ¿Cómo, Julia? Perdón, no se te entendió. petición, como que También, pide claro, ¿no? un, Entonces hay alabanza, un salmo de confianza. Buenas noches. sí, claro. Miren, como una oración. que tenga en cuenta todas sus ofrendas, hay injurioso tu holocausto, que te conceda lo que deseas y cumpla todos tus proyectos. Entonces tiene de esto y de lo otro la confianza, ¿no? En el penúltimo parrafito dice, confían unos en los carros, otros en la caballería, o sea, confían unos en el ejército, en la fuerza de las armas. Nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no? Entonces, En la paz. claro, cómo resalta dónde deposito mi confianza? Mi confianza está en el ejército que me defiende o en el Señor, que es mi máximo protector. Entonces es algo que nosotros, cristianos, leemos y nos llena el alma. Definitivamente, otra vez, ¿no? Es una oración del viejo pueblo de Israel, pero miren cuánto nos hace sentir y decir a nosotros mismos. Muy lindo. Es un shalom, ¿no? Es un shalom, ¿sí? Al final de la columna de la mano izquierda dice, el Señor cumplirá todas tus peticiones. Como decía una hermana, confianza, confianza total. Pero detrás de esa confianza, esperanza, ¿no? Espero de ti, Señor, y sé que me cumplirás lo que necesito. Ahora, nosotros en nuestra perspectiva más madura y con Cristo de por medio, decimos, el Señor tiene sus tiempos. O sea, el Señor no me va a desamparar, pero no, sus tiempos no son los míos. Y ahí tenemos que ser absolutamente tolerantes, ¿no? Ese tema ya lo hemos conversado y lo tenemos claro. Creo todos. Cumplirá tu petición, pero en el momento que tú quieres o en el momento que Él, ¿no? Esa es una fe un poco más madura ya. Pero está clarísimo los elementos que han mencionado. Manuel Pablo parece que estuvieran pidiendo por un personaje en el comienzo, ¿no? Dice que el Señor te responda en el día del aprieto, parece a un rey que te protege en nombre del Dios de Jacob, que te auxilie desde el santuario, que te apoye desde Sión. Y después ya habla de la caballería y de todo ello, ¿no? Como Claro, que mira,
Julia, en la misma línea, en el segundo párrafo, como tú has leído el primero, pero en el segundo, que Sí. tenga en cuenta todas tus ofrendas hay enjundioso tu holocausto. Que te conceda lo que deseas y cumpla todos tus proyectos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, ¿por quién lo pide? No, ¿Por no qué lo no pide pide? por él mismo, no. No, Por alguien cercano, un por rey, un por el rey, por personaje. el gobernante. Está en segunda persona. Sí, así es. ¿Algún rey, el rey David? Por el rey, por el gobernante, por el jefe de familia, ¿no? El jefe de tribu. Celebraremos tu victoria, dice. Alzaremos estandarte en nombre de nuestro Dios. Ahora sí habla de Dios. Sí, El Señor cumplirá todas tus peticiones. Sí. claro, claro. Sí, adelante, Karim. No, solamente quería hacer un paralelo en cómo cuando mencionaste que los tiempos de Dios es diferente a nuestro tiempo y que ahí obviamente este salmo está pues dirigido al tiempo natural, ¿no? Al tiempo humano se podría decir, porque cuando dice que te responda en el día del aprieto, que te proteja el nombre de Dios de Jacob, que te auxilie desde eso, que te apoye, todo eso, que tenga en cuenta, o sea, es ayúdame ya, ¿no? Auxíliame ya, y cómo eso que es siglos 20, 2000 años atrás, cómo ahorita en este siglo XXI sigue siendo la característica de nuestra insensatez, ¿no? De que todo lo queremos ya, inmediato, intenso, o sea, vivimos el frenéticamente, ¿no? Y aún queremos que todo nos suceda cuando lo queremos, ¿no? Y eso se evidencia tanto en el consumismo, en todas nuestras, en toda aquello que nos despersonaliza, ¿no? Entonces, y perdemos esa mirada y ese espacio divino que está reservado para nosotros, porque cada vez miramos más hacia lo primitivo, ¿no? Quiero ya, lo quiero ya, y lo necesito, y lo quiero y lo merezco, y ya, y te olvidas de Dios, o sea, ¿no? O sea, todo Sí, aquello que sea recto, mandatos, ¿para qué? O sea, yo puedo hacer las cosas ya, y las quiero ya, y como las quiero yo. Entonces nos hemos vuelto, partimos en ese salmo de repente algo tan individual, y veo que seguimos siendo individualistas, ¿no? Hasta ahora. excelente, Karim, sí. Excelente punto, ¿no? Excelente punto. Yo quiero, Señor, yo te pido y que se cumpla ya. Entonces, ¿y qué pasa si no se cumple? Yo conozco varios casos, y ustedes seguramente que también, de hermanos en la fe que, que han invocado y al no tener la respuesta inmediata han dudado de su fe e incluso se han alejado. Conozco varios casos tristes. Bien dice Karim, miren cómo termina ese Salmo 20. Respóndenos, Señor, sí, pero miren cómo dice. Respóndenos cuando te invocamos. ¿Qué pasa si el Señor te escucha y no te responde cuando tú quieres? Porque nosotros cristianos mejor formados decimos, los tiempos de Dios son otros, son sus tiempos, y entonces que yo le diga, Señor, respóndeme cuando te invoque, y si no te respondo, si no me respondes, cuando yo te invoco, voy a dudar de ti. Señor, ¿dónde estás? ¿Te has ido a dormir? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás mirando para otro lado? ¿No tienes tiempo para tu hijo? Y peor, ¿no? Señor, ¿de verdad existes? Cuando te necesito, ¿no estás? Y entran esas dudas de fe, pero tremendas, ¿no? Y más frecuentes que lo que quisiéramos. Augusto, adelante. Y a veces la respuesta nunca llega, ¿no? Porque a veces lo que pedimos no es lo más conveniente. Aunque parezca lo mejor en el momento, Dios, como Él tiene la visión completa, sabe qué es lo más conveniente qué es lo mejor
para nuestras almas y de aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces Él sabrá si cumple o no, o si lo hace de manera distinta, pero siempre hay que tener la confianza en que el Señor sabe cuál es el mejor camino por Excelente, nosotros. excelente, Augusto, muchas gracias. Lindo aporte, ¿no? Creo que coincidimos todos entonces. Miren, y otra vez nos ganó la hora. Vamos a quedar aquí. Salmo 21 para la próxima. No sé si alguien quisiera hacer un comentario final. ¿No? O si no, una oración final.